Bienvenidos a Screamfy. Screamfy. Uy, qué gusto saludarte otra vez. Igualmente, igualmente. ¿Listo para otra inmersión profunda en Screamfy? Por supuesto que sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar del caso de Josef Fritzl Josef Fritzl, en Amstetten, Austria. Austria. Este caso, pues ya sabes, ha dado la vuelta al mundo por lo terrible que fue. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó. Please. Vamos a enfocarnos en los casi 24 años que su hija Elizabeth estuvo encerrada y en los 7 hijos que tuvieron. Sí, te dijo sí. 7 hijos. Sí, bastante. Bastante, Un caso muy complicado. bastante complejo este caso. Ajá. Y pues nada, como siempre en Screamfy vamos a analizar con mucho cuidado, Con mucho cuidado, sí. sin caer en el morbo fácil. Ajá. Vamos a tratar de entender qué pasó. Exacto. ¿Qué llevó a este hombre a hacer lo que hizo? ¿Cómo se pudo mantener esto oculto durante tanto tiempo? Exactamente. Hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Que vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco Poco a poco. con la información que tenemos disponible, Exactamente. de Wikipedia principalmente. Ah, Wikipedia Infobae. Infobae, sí. Ahí tenemos un par de artículos, de hecho de Infobae, que nos son bastante tela para cortar. Sí. No. Entonces, pues nada, listos para sumergirnos en este caso tan complejo Totalmente. que nos confronta muchos debates, sobre todo sobre el tema del crimen, sobre los derechos humanos Por supuesto, y sobre la familia. la familia. Ya. ¿Cómo puede suceder esto en el seno familiar? Exactamente. Algo tan horrible. Algo tan horrible. Algo tan horrendo. Tan atroz. Bueno, Oh, entonces, comencemos. ¿por dónde empezamos con este caso tan complejo? Bueno, yo creo que podríamos empezar con el momento en que el mundo descubre esta pesadilla, Ok. que es en abril de 2008, Ajá. cuando Kerstin Fritzl, ¿Qué es la hija, bueno, en este caso nieta también. Hija y nieta de Joseph. De Joseph. Es ingresada en un hospital de urgencia. Exactamente. Tenía 19 años. Y él la lleva al hospital La lleva al hospital y dice que es su nieta, y dice que es su nieta. que la ha encontrado en la puerta de su casa, Ajá, que no sabe quién es la madre, que no sabe quién es la madre, sí. pero que necesita atención médica urgente. Exacto. Y ahí es donde empiezan a saltar las alarmas. Porque fíjate, Ajá, cuando el personal del hospital ajá, empieza a ver el caso de Kerstin, ajá. se dan cuenta de que no hay documentación. No hay documentación, no hay registro No hay registro de ella. de nacimiento. No hay registro de nacimiento austriaco para Kerstin. Exacto. Y esto pues obviamente empieza a levantar sospechas. Es muy raro Muy raro. que una persona En una chica de 19 años. de 19 años no tenga ningún tipo de registro. Ah, exactamente. Entonces, los médicos insisten en hablar con la madre. Y le dicen a Fritzl, o sea, Le dicen a José, a Josef, a Joso. que necesitamos hablar con la madre de esta chica. Exacto, porque es muy raro Porque es muy raro, es muy extraño. que no haya ningún tipo de De registro. de información sobre ella. Y esto pues obviamente es lo que detona toda la investigación. Sí, porque Fritzl Porque Fritzl días después, se ve obligado a llevar a Elizabeth, al hospital, lleva a Elizabeth junto con Stefan con Stefan y Felix, y Felix, que eran otros 2 de los hijos. otros 2 de los hijos que estaban encerrados con ella. Exactamente. Y es ahí cuando Elizabeth Elizabeth al fin puede hablar con la policía. puede hablar con alguien Puede hablar con alguien que no sea su padre, que no sea su captor que no sea su captor, y revelar la verdad y revelar la verdad. de lo que ha estado ocurriendo durante todos estos años. Durante 24 años. Así contra ellos. Y la verdad es que Elizabeth, bueno, Elizabeth nace el 6 de abril de 1966 ajá, 6 de abril del Z6, y Josef Fritzl el 9 de abril de 1935. 9 de abril del 35. Entonces fíjate, o sea, imagínate. Hay una diferencia de edad bastante considerable. Sí. Y lo que es aún más impactante es que Los abusos los abusos comenzaron empezaron cuando Elizabeth tenía 11 años. de 11 años. 11 años. Imagínate, Imagínate el trauma. una niña Una niña de esa edad sometida a ese tipo de abuso por su propio padre. por su propio padre. Es algo. Y esto se fue intensificando Se fue intensificando con el tiempo. hasta que en agosto de 1984 Agosto del 84. él decide encerrarla en el sótano, La encierra en el sótano, en un sótano que él mismo construyó, que él mismo construyó debajo de la casa, debajo de la casa donde vivía con su esposa con su esposa Rosemary y sus otros hijos. y sus otros hijos. 7 hijos en total. 7 hijos en total, imagínate. Entonces, La doble vida que llevaba este hombre. es algo escalofriante. Por un lado, una familia normal.
Aparentemente normal. Aparentemente normal. Sí, por supuesto. Y por otro lado, este secreto, este horror Este horror que tenía encerrado en el sótano. en el sótano. Y lo que es más, o sea, imagínate, Para que te hagas una idea, él obligó a Elizabeth la obligó a escribir una carta a escribir una carta a sus padres a sus padres diciendo que se había unido a una secta, que se había unido a una secta, que no la buscaran que no la buscaran, que se había ido por su propia voluntad. y que no quería tener ningún tipo de contacto con ellos. Y esto obviamente pues les dio a los padres una falsa sensación De tranquilidad, de tranquilidad, de que su hija estaba bien. de que su hija estaba bien, aunque no supieran dónde estaba, Exacto. pero al menos estaba bien. Creían que estaba a salvo Creían que estaba a salvo. y que había tomado una decisión Había tomado una decisión por su propia voluntad. por su propia voluntad, Y eso les permitía seguir con sus vidas. seguir con sus vidas sin tener que preocuparse demasiado. Exactamente. Pero la realidad era completamente distinta. Completamente distinta. Elizabeth estaba sufriendo Estaba sufriendo un infierno un infierno, en ese sótano, encerrada, sin ventanas, sin contacto con el exterior, sin contacto con el exterior sometida a los abusos de su padre, y además dando a luz dando a luz a 7 hijos a 7 hijos. en esas condiciones. En esas condiciones, Imagínate imagínate el horror el horror. de esa situación. Y esa situación Es algo que realmente cuesta cuesta comprender, comprender cuesta procesar. cómo una persona puede hacer algo así Exactamente. y cómo puede mantenerlo oculto ¿Cómo puede mantenerlo oculto durante tanto tiempo, durante tanto tiempo? sin que nadie sospeche Sin que nadie sospeche. absolutamente nada. Absolutamente nada. Es realmente escalofriante. Y bueno, hablando del sótano. El sótano El sótano, bueno. era un espacio Era un espacio minúsculo, minúsculo, sin ventanas, sin ventanas, con techos bajos. techos bajos. Había partes del sótano que medían menos de 1,70 metros de altura. Imagínate la claustrofobia, Imagínate la claustrofobia, la falta de aire, la falta de aire la oscuridad, y la oscuridad. El horror de estar encerrada en un lugar así. Y además con el tiempo, Joseph fue ampliando el sótano. Fue construyendo más habitaciones. Más habitaciones. Le puso una puerta corrediza de hormigón con un código secreto con un código secreto, para que nadie pudiera acceder, por menos que lo permitiera. a menos que él lo permitiera. Entonces, realmente, O sea, imagínate la la premeditación, premeditación, la frialdad La frialdad con la que este hombre planeó todo esto que lo ejecutó y lo ejecutó y lo mantuvo en secreto durante tantos años. durante tantos años. Es algo que realmente Te dejé helado. te dejé helado. Y lo que comentabas Ajá. de la esposa De Rosemary, de Rosemary, la esposa de José, que ella afirmaba afirmaba no saber nada no saber nada del paradero de Elizabeth, de lo que estaba ocurriendo de lo que estaba ocurriendo en el sótano, en su propia casa. en su propia casa. Es algo que realmente Es difícil de creer. es difícil de creer. No, Porque porque imagínate, vivían en la misma casa. vivían en la misma casa. Elizabeth estaba Elizabeth estaba ahí abajo, debajo de sus pies. debajo de sus pies. Y ella dice que no sabía nada, Que no sabía nada, que no se dio cuenta de nada. que no se dio cuenta de nada. Es algo que Es algo que cuesta mucho digerir. cuesta mucho digerir. No. ¿Por qué? ¿Por qué piensas? O sea, ¿Cómo es posible ¿cómo es posible que no te des cuenta que no te des cuenta de algo así, de algo así, estando tan cerca, estando tan cerca, en la misma casa, en la misma casa, en tu propio marido con tu propio marido y con tu propia hija? y con tu propia hija? Es algo que realmente ¿Plantea muchas dudas? plantea muchas dudas No. sobre la capacidad de las personas Para negar la realidad. para negar la realidad, Para no ver lo que no quieren ver. para no ver lo que no quieren ver, Para protegerse a sí mismas. para protegerse a sí mismas. De una verdad demasiado dolorosa. Demasiado doloroso, Demasiado terrible. demasiado terrible. Y bueno, durante su encierro, Durante su encierro, Elizabeth dio a luz a 7 hijos a 7 hijos con Joseph. con su propio padre. Con su propio padre. Imagínate Sí, imagínate el horror. el horror de esa situación. Necesidad. Dar a luz en esas condiciones, En esas condiciones. sin asistencia médica, Sin asistencia médica. en la oscuridad, En la oscuridad. en la soledad. En la soledad. Es algo que realmente Es incomprensible. es incomprensible. No. Y además, 2 de ellos eran gemelos. 2 de ellos eran gemelos. Y uno de los gemelos murió Murió al poco tiempo de nacer. un poco tiempo de nacer. Y Joseph, José lo incineró. Lo incineró o sea, imagínate. en el sótano.
En el sótano. sin ningún tipo De miramiento. de miramiento. Respeto. Respeto por la vida de su propio hijo. De su propio hijo. Es algo que realmente Te deja sin palabra. que deja sin palabras. No. Es una crueldad Es una crueldad extrema. extrema. Y bueno, la cronología de los nacimientos es la siguiente. Ajá. Kerstin nació entre 1988 y 1929. Sí, Stefan nació un año después. un año después. En mayo de 1993, un bebé Un bebé apareció apareció misteriosamente en la puerta de la casa. en la puerta de la casa de Joseph y Rosemary. Exacto. Y luego lo llamaron Lisa. Lo llamaron Lisa. Mónica nació en diciembre de 1994. Sí. Y en mayo de 1996 nacieron los gemelos, Los gemelos. de los cuales uno falleció. Uno falleció. Y el otro, Alexander, Alexander. terminó viviendo con Joseph y Rosemary En la casa. en la casa de arriba, Con el resto de los hijos. con el resto de los hijos, Que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en el sótano. que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en el sótano. Es una situación Es una situación surrealista, Surrealista. dantesca, Dantesca. difícil de comprender. difícil de comprender. Mm. Y finalmente, en 2002, En 202 nace Felix, nace Felix, El último de los hijos. el último de los hijos de Elizabeth y Joseph, de Elizabeth y Joseph, y que también permaneció encerrado en el sótano. en el sótano con su madre y con sus otros dos hermanos. Exacto. Y bueno, como decimos, o sea, Joseph Joseph. se llevó a 3 de estos niños Alisa, Mónica y Alexander a vivir con él y Rosemary a vivir en la casa de arriba. en la casa de arriba. Y para justificar su presencia, Inventó historias inventó historias. de que Elizabeth los había abandonado Los había abandonado, y que había dejado notas explicándolo. dejando notas. Dejando notas. Y lo más impactante es que Que nadie. nadie cuestionó. Nadie cuestionó esas historias. Esas historias. Tan inverosímiles. Tan inverosímiles. No. Imagínate. Aparece un bebé en la puerta de tu casa Y te dicen que es tu nieto. y te dicen que es tu nieto Que tu hija lo ha abandonado. y que tu hija lo ha abandonado Y que no quieres saber nada de él. y que no quiere saber nada de él. Entre te haces preguntas. Claro, no lo sé. No lo sé. Es Es algo muy extraño. muy extraño, Muy sospechoso. muy sospechoso. Sin embargo, Y sin embargo nadie dijo nada. dijo nada. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ¿Y esto pues? Esto nos habla de la capacidad de manipulación De manipulación de Joseph, de Joseph, que era un maestro un maestro de la mentira, de la mentira, de la manipulación, de la manipulación, del engaño, del engaño. porque él se presentaba ante el mundo Se presentaba como un padre y abuelo, preocupado, preocupado, amoroso, amoroso, responsable. responsable. Y mientras tanto, Y mientras tanto estaba cometiendo Estas atrocidades estas atrocidades en secreto, en secreto en su propia casa. en su propia casa. Es algo. Es algo terrible. Regla. Y bueno, volviendo a los eventos de abril de 2008, De abril de 2008. cuando Kerstin enferma gravemente, Enferma gravemente. a ella sufre fallos en los riñones, En los riñones. a los pulmones. En el hígado. Su estado era crítico. Criticó. Y Elizabeth, Elizabeth, desesperada, desesperada, le ruega a José le ruega a Joseph que la lleve al hospital. que le lleve al hospital Y en un acto de valentía. valentía increíble, Increíble. Ella logra deslizar deslizar una nota una nota en el bolsillo de Kerstin, en el bolsillo de Kerstin pidiendo ayuda. pidiendo ayuda. La nota decía: Por favor, ayúdenla. por favor, ayúdenla. Una frase tan simple, pero con un peso. Con un peso. Inimaginable. Inimaginable. No. Porque esa nota, Esa nota fue la que la que desencadenó desencadenó todo. todo, Fue la que alertó alertó al personal del hospital al personal del hospital de que algo no andaba bien, de que algo no andaba bien. de que había algo más De que había algo más detrás de esa historia detrás de esa historia tan extraña tan extraña que les estaba contando Joseph. que les estaba contando Joseph. Y bueno, como decíamos, Como decíamos, el personal del hospital. al ver la gravedad del estado de Kerstin Al ver la gravedad del estado de Kerstin, y la falta de un historial médico, la falta de una historia al médico, insistieron en hablar con la madre. insistieron en hablar con la madre. Y Joseph, Joseph, acorralado, acorralado, sin salida, sin salida, desea llevar a Elizabeth al hospital, desea llevar a Elizabeth al hospital, junto con Stephanie Felix. junto con Stephanie Felix. Y es ahí cuando Elizabeth Elizabeth
al fin puede hablar con la policía Al fin puede hablar con la policía y revelar la verdad y revelar la verdad de lo que ha estado ocurriendo de lo que ha estado ocurriendo durante todos esos años. durante todos esos años. Pero ella pone una condición Pone una condición para hablar, para contar la verdad. para contar la verdad. Y que le prometan Que le prometa que nunca más que nunca más tendrá que volver a ver a su padre. tendrá que volver a ver a su padre. Esa es su única condición Su única condición para hablar. para hablar. Y la policía La policía obviamente accede, accede porque lo que quieren es a saber la verdad saber la verdad de lo que ha estado ocurriendo. de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, Joseph Fritzl es arrestado arrestado el 26 de abril de 2008 el 26 de abril de 2008. bajo sospecha de abuso sexual Abuso sexual y secuestro. y secuestro. Y 2 días después, 2 días después, el 28 de abril, el 28 de abril, él confiesa él confiesa haber mantenido prisionera a su hija haber mantenido prisionera a su hija durante 24 años durante 24 años y haber tenido 7 hijos con ella. y haber tenido 7 hijos con ella. Imagínate Imagínate la confesión la confesión de este hombre de este hombre admitiendo admitiendo todos estos crímenes. todos estos crímenes. Es algo que realmente Impacta. impacta. Porque es una confesión Es una confesión que te deja que te deja sin palabras. sin palabras. Sí, bueno, Además de confesar de confesar el secuestro que el secuestro, y el abuso sexual, el abuso sexual, él también admite también admite haber drogado, haber drogado haber drogado y atado a Elizabeth y atado a Elizabeth en repetidas ocasiones. en repetidas ocasiones. O sea, El nivel el nivel de control, de control, de manipulación manipulación que este hombre ejercía que este hombre ejercía sobre su hija sobre su hija es algo es algo realmente espeluznante. espeluznante. Y bueno, Y además, es importante destacar destacar que Joseph que Joseph era ingeniero eléctrico. era ingeniero eléctrico. Y esto pues, Seguramente le facilitó le facilitó la construcción, la construcción el mantenimiento y el mantenimiento de sótano. del sótano. ¿Por qué? Porque él tenía los conocimientos técnicos Tenían los conocimientos técnicos para construir, para construir para hacer las instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas, para aislar el sonido, para aislar el sonido, o sea que nadie se diera cuenta para que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí abajo.